Buenos días, ¿cómo están todos? La presente es para darle orientaciones respecto al tema número 1 de la quinta unidad. El tema que hemos trabajado se titula La promesa del Salvador. Entonces, a continuación vamos a darle los alcances respecto a cómo se tiene que procesar la lectura dirigida, la lectura que se le entregó en la sesión pasada. Entonces, vamos a partir de lo que hemos hecho en la cuarta unidad. Y uno de los temas desarrollados en la cuarta unidad fue el tema del pecado, la ruptura en la comunión con los hombres. Y hemos aprendido cómo surge el pecado original. Aprendimos cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. Su obediencia trajo el pecado y la muerte al mundo, pero Dios todavía amaba a Adán y a Eva y le prometió que un día enviaría al Salvador del mundo. En ese sentido, nosotros vamos a leer y vamos a comprender las promesas del Mesías. Definitivamente debemos de subrayar la figura de Jesús. Y este término, Jesús, significa Dios salva. Vamos a destacar también al iniciar esta presentación cuál es el propósito del estudio de este tema. Lo importante es que los estudiantes puedan comprender que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el cumplimiento de las promesas de salvación para todos los hombres y nos compromete a ser sal y luz para las naciones. Para iniciar, nos formulamos esta pregunta, este interrogante. ¿Quién es el Salvador prometido en la historia de la salvación? Nosotros también sabemos que a lo largo de toda la historia sagrada, nosotros tenemos el panorama de la Biblia. Es decir, necesariamente tenemos que revisar el Antiguo Testamento para ubicarnos de mejor forma en el Nuevo Testamento. Entonces, se le ha entregado en la hoja también una lista de textos, ¿no? Entonces el estudiante tiene que trabajar con su Biblia. Si el estudiante no tiene Biblia, entonces la recomendación es que vaya y se apoye en la web. Es decir, busque en internet textos, los textos bíblicos que le ayuden a ubicarse precisamente en el tema. Solamente a manera de ejemplo voy a leer Mateo 1:21. Ya ahí ustedes tienen 12 textos de manera, digamos, de fuentes. Entonces, si nosotros nos ubicamos en Mateo 1:21. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Mateo 1:21. Entonces, en Mateo 1:21, nosotros leemos lo siguiente.
dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que nos recuerda Mateo 1:21. Repito, dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así todos los textos que aparecen aquí corroboran la idea que Jesús es el Salvador. Entonces, en el papelote, cuando ustedes trabajen y hagan el esquema, ustedes solamente podrán ahí indicar, por ejemplo, Mateo 1:21, se promete al Salvador, ¿no? Porque así dice Mateo 1:21. Nacerá un niño y le pondrán de nombre Jesús. A continuación, ustedes en la lectura dirigida tienen también la oportunidad de hacer una revisión sobre los nombres que se le han asignado al Salvador. Y vamos a continuación a hacer una puntualización. Otros nombres del Salvador prometido. El nombre de Jesús tiene un significado en hebreo, como lo hemos señalado antes, y esa palabra ahí va a aparecer precisamente al inicio de la presentación. Entonces, el nombre de Jesús tiene un significado en hebreo. Significa Dios salva. De ahí que es muy importante conocer el significado de los nombres que aparecen en la Biblia, ya que todos tienen un significado que mayormente van en referencia a la misión que desarrolla Jesús en el plan de Dios. Jesús es enviado para salvar al pueblo de la esclavitud del pecado, porque no bastaba con liberarlo de la servidumbre de Egipto, tenía que ser una libertad plena y eterna, la que nos dio, la que nos trajo Jesús, el Hijo de Dios. Si nos damos cuenta, este nombre de Jesús lo encontramos también en todas las oraciones y acciones litúrgicas de la iglesia. Pero no basta solo con saber el significado, hay que conocer a la persona y a las enseñanzas que él nos dio. Por eso que es muy importante que el estudiante pueda saber qué aprenderemos y para qué nos sirve lo que aprendemos. Y aquí en el propósito hemos subrayado precisamente, comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el cumplimiento de las promesas de salvación para todos los hombres y mujeres del universo. Y nos compromete a nosotros a ser sal y luz para las naciones. Significa que nosotros nos vamos a convertir con nuestra vida en anunciadores de la palabra de Cristo. Y esa es una propuesta para todos los cristianos. Muy bien, entonces, un nombre que también se le asigna a Jesús es Cristo. Es otro nombre que proviene de hebreo, del hebreo, originalmente Mesías, que al pasar por la traducción griega significa ungido. En Jesús nosotros reconocemos al Mesías que esperábamos como nuestro Salvador, prometido desde el Antiguo Testamento.
Recuerden ustedes ese pasaje bíblico donde el ángel a los pastores les confirma el nombre del Salvador. Y ese va a ser el motivo y la razón de alegría y esperanza para el pueblo. Un pueblo que estaba sometido, que estaba esclavo, que no era libre, espera la llegada del Salvador. Otro término que se le va a asignar a Jesús también es Hijo de Dios. Y este nombre lo pronuncia el apóstol Pedro, pero aquí lo hace dándonos a conocer la filiación divina entre Dios y su Hijo Jesús. Jesús nos ha dado a conocer que Él era el Hijo de Dios en su autoridad, en sus milagros, en sus palabras, en la oración y también en su entrega hacia toda la humanidad. Los testimonios de los primeros cristianos no hacen sino corroborar esta manifestación y que todos podamos sacar nuestras propias consecuencias. Otro término que ustedes también en la lectura se van a encontrar es con el término Señor. En el Antiguo Testamento, este nombre es traducido en hebreo al griego Kyrios, Señor. Desde ese momento será muy utilizado en la Biblia para hacer referencia al único y verdadero Dios. Importante es, por ejemplo, en la liturgia, cuando nosotros casi iniciamos la liturgia, hay una parte que nosotros decimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Muy bien, ahora nosotros vamos a recordar también que Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Este gran misterio se llama encarnación, la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María. Y eso es lo que nosotros recordamos en la Navidad. Por eso que la Navidad es una fiesta familiar. Como un primer inicio del preparativo del nacimiento de Jesús, están todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento hay un personaje importantísimo que prepara la venida de Jesús y es Juan, Juan el Bautista, que la fiesta lo celebramos cada 24 de junio. Y Juan es quien va a preparar el camino, haciendo que las personas se conviertan y cambien su vida. Ahora sí, vamos a ubicarnos en el misterio de la infancia de Jesús. Esta es otro apartado en la lectura. Y aquí vamos a tener en cuenta también algunos términos que aparecen en la lectura. En la lectura aparece el término la circuncisión. Para empezar, la circuncisión era una costumbre judía que a los 8 días de nacido el niño era circuncidado, con el cual quedaba o sellaba su pertenencia al pueblo de Israel. Los padres de Jesús cumplen con esta promesa porque así lo indica la ley judía. Importante para también seguir profundizando y leyendo sobre esta práctica que se hacía en la cultura judía. Llegamos ahora al término epifanía y ustedes ven ahí una imagen
y se van a dar cuenta que ahí aparecen los Reyes Magos. Entonces, la palabra Epifanía significa la manifestación de Dios universalmente. La Epifanía demostrada con la adoración de los magos de Oriente que lo reconocen como rey de los judíos, que ha nacido. Por eso vienen tan de lejos a rendirle culto y a presentarle regalos. Esta epifanía también se demostrará con las palabras que Dios mismo comunica en el momento del bautismo de Jesús por Juan. La presentación en el templo es el primogénito y único hijo del Señor, presentado y ofrecido a Dios para la misión por la cual vino al mundo, ser luz de las naciones. Luego la huida a Egipto, José y María y Jesús tienen que huir ante la opresión y crueldad del rey Herodes. Muy bien, hasta ahí, importante para profundizar el tema haciéndonos algunas preguntas. Jesús se mantiene dentro de la familia y trabajando en Nazaret como cualquier otro hijo judío, hasta que en los evangelios se menciona el acontecimiento de su pérdida y hallazgo en el templo, circunstancia que nos muestra cómo Jesús va desarrollando su conciencia mesiánica, asumiendo la misión para la cual había sido enviado. Pero regresa con sus padres y pertenece sujeto a la obediencia, manteniendo con ello la voluntad de Dios. Aquí podemos plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo, desde cuándo Dios nos promete un Salvador? Desde el Antiguo Testamento. Desde toda la historia y recorrido de la Biblia. ¿Por qué Dios tiene que enviarnos un Salvador? Simple, porque el hombre estaba desorientado, había caído en pecado, había perdido la gracia y la comunión. ¿Cómo se cumplen las promesas hechas por Dios? A través del anuncio de los profetas y luego también con el anuncio de Juan Bautista y la cercanía del nacimiento de Jesús. Y recuerden, hay un pasaje muy interesante en Lucas 1, a partir del versículo 16 hasta el 24. Cuando Jesús ingresa al templo, a la sinagoga, pide el libro del profeta Isaías, y en ese libro dice, ¿no? El Espíritu de Dios me ha ungido para dar a conocer la buena nueva a los pobres, para devolver la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. Y después de esas afirmaciones dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cómo nace Jesús? ¿En dónde nace Jesús? Jesús nace por obra del Espíritu Santo. María es su madre y Jesús nace en Belén. También nosotros ahora vamos a tener la oportunidad de hacer nuestro compromiso, porque lo que nosotros estudiamos es para la vida, es para ponerlo en práctica, es para la vivencia de la fe y para mejorar como persona. Entonces, en el actuar es nuestro compromiso. Hay tres
preguntas que ustedes de manera libre y personal tienen que responder después de haber hecho todo el recorrido, todo el esquema y haber profundizado el tema. ¿A qué nos comprometemos con la promesa de un Salvador? O sea, si Dios está con nosotros, si Dios ha asegurado su presencia y acompañarnos hasta el final, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? ¿Cómo ser solidarios en una sociedad individualista y consumista? No estamos solamente para el progreso individual, sino en el aula nosotros tenemos que valorar al compañero, a la compañera, respetar los acuerdos de convivencia y ser personas de bien. ¿Qué retos me plantea la sociedad para ser un cristiano activo y comprometido con la misión de la iglesia? Aquí nosotros tenemos que ser conscientes que las promesas de Dios y la presencia de Jesús nos debe motivar a ser sal y luz para este mundo, como anotamos arriba en el propósito de la sesión. El Papa Francisco siempre está hablando a los jóvenes de muchas maneras. Recemos para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Espero que esta sea nuestra acción a partir del tema. Bueno, y lo que ustedes deben de hacer es un esquema de toda la lectura. Por ejemplo, aquí le doy un modelo, ¿no? Importante es que ustedes señalen las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Ya? Aquí tienen un modelo, ustedes lo pueden visualizar. Listo, muchas gracias. Espero que esta presentación le ayude a ubicarse en la temática que hemos tenido como primer tema de la quinta unidad. Bendiciones a todos, buen día, chao, chao.